¿Alguna vez has estado al borde de lograr algo importante, un hito profesional, un estilo de vida más saludable o una relación significativa, solo para verte inexplicablemente saboteando tu propio progreso? Tal vez pospusiste todo hasta que se pasó la fecha límite, iniciaste una pelea con tu pareja justo cuando todo iba bien o abandonaste una rutina saludable en el momento en que comenzaba a dar resultados. Sé que a mí me ha pasado. Hace unos años, me comprometí a transformar mi salud después de una visita preocupante al médico. Durante 3 meses fui constante, hacía ejercicio con regularidad, preparaba comidas nutritivas y dormía lo suficiente. Los resultados fueron innegables, mi energía aumentó, mi estado de ánimo mejoró y mis análisis clínicos mostraron un progreso significativo. Mis amigos empezaron a notar y a comentar los cambios positivos, entonces, aparentemente de la nada, comencé a hacer pequeñas excepciones en mi rutina. Solo un entrenamiento menos se convirtió en 3. Solo esta vez, con comidas poco saludables se volvió un hábito diario. A pesar de ver claramente que estos nuevos hábitos mejoraban mi vida de todas las formas posibles, gradualmente los abandoné y regresé a los mismos patrones que habían afectado mi salud en primer lugar. Solo meses después reconocí que no era la primera vez que saboteaba mi bienestar justo cuando los cambios positivos echaban raíz. Al final, me quedé haciéndome las mismas preguntas que tantos de nosotros enfrentamos. ¿Por qué sigo entorpeciendo mi propio camino? Este patrón de autosabotaje es frustrantemente común, pero rara vez comprendemos sus raíces psicológicas más profundas. Hoy, profundizaremos en los notables aportes de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, quien descubrió que el autosabotaje no es simplemente una cuestión de malos hábitos o falta de fuerza de voluntad. Jung reveló que estos patrones autodestructivos provienen de mecanismos complejos en nuestra mente inconsciente, mecanismos que, paradójicamente, creen que nos están protegiendo. En este video descubrirás por qué tu mente a veces va en contra de tus deseos conscientes, cómo reconocer los patrones ocultos que impulsan tu autosabotaje y, lo más importante, cómo iniciar el camino hacia la integración y la totalidad, que Jung consideraba nuestro propósito psicológico definitivo. Carl Jung, el hombre detrás de estas ideas. Antes de profundizar en las ideas de Jung sobre el autosabotaje, comprendamos brevemente al hombre detrás de estas teorías revolucionarias. Carl Gustav Jung, nacido en Suiza en 1875, comenzó como colaborador cercano de Sigmund Freud, pero eventualmente se separó de él para desarrollar su propia escuela de psicología analítica. Mientras que Freud se centraba principalmente en los deseos sexuales reprimidos, Jung amplió nuestra comprensión del inconsciente de forma dramática. Distinguió entre el inconsciente personal, que contiene nuestras experiencias reprimidas y recuerdos olvidados, y lo que él llamó el inconsciente colectivo, una capa más profunda compartida por toda la humanidad que contiene patrones e imágenes universales a las que denominó arquetipos. Jung introdujo conceptos que han influido profundamente no solo en la psicología, sino también en la literatura, el cine e incluso en la forma en que nos comprendemos a nosotros mismos hoy. Términos como introvertido, extrovertido, complejo y el concepto de la persona se originaron con él. Pero quizás su contribución más relevante para entender el autosabotaje es su concepto de la sombra, aquellas partes de nosotros mismos que hemos desautorizado, reprimido o nunca desarrollado. Como dijo Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El marco teórico de Jung ofrece perspectivas únicas sobre nuestros patrones autodestructivos, precisamente porque reconoció que el inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos, sino una fuerza activa e inteligente con su propia agenda. A veces en desacuerdo con nuestras metas conscientes, el autosabotaje desde una perspectiva junguiana, que es exactamente el autosabotaje desde la perspectiva junguiana. En esencia, ocurre cuando fuerzas inconscientes dentro de nosotros actúan en contra de nuestras intenciones conscientes. No es simplemente fracasar o tener mala suerte, es un patrón de comportamiento en el que nos socavamos de maneras predecibles, a menudo en momentos cruciales, en la vida moderna. Esto se manifiesta de múltiples formas: procrastinación, cuando posponemos tareas importantes a pesar de conocer las consecuencias; automedicación con sustancias, comida u otras distracciones que brindan alivio temporal pero causan daño a largo plazo; sabotaje en las relaciones, cuando alejamos a las personas que nos importan justo en el momento en que todo se pone serio; autolimitación en la carrera profesional, cuando jugamos en pequeño, evitamos oportunidades o creamos conflictos en el ámbito laboral. Los patrones son notablemente constantes, justo cuando las cosas están a punto de mejorar, cuando estamos al borde de un crecimiento o un logro. Algo dentro de nosotros tira el freno de emergencia.
Pero aquí está la paradoja que Jung reconoció, porque alguna parte de nosotros se empeñaría en dañar las metas que conscientemente deseamos. Porque socavaríamos repetidamente nuestra propia felicidad, éxito o bienestar. La respuesta es más profunda de lo que podríamos pensar. Jung creía que la fuente principal del autosabotaje es lo que llamó la sombra, el depósito de todos los aspectos de nosotros mismos que hemos desautorizado, reprimido o nunca desarrollado. La sombra, aspectos desautorizados del yo desde la primera infancia. Aprendemos que partes de nosotros son aceptables para nuestra familia, cultura y sociedad, y cuáles debemos ocultar. Quizá aprendiste que la ira no estaba permitida en tu hogar, o que se desalentaban ciertos talentos o intereses. Tal vez la vulnerabilidad era recibida con rechazo, o la ambición se consideraba egoísta. Cualesquiera que sean los detalles, todos desarrollamos lo que Jung llamó la persona, nuestra máscara social, que muestra al mundo solo las partes de nosotros que consideramos aceptables. Sin embargo, esos aspectos desautorizados no desaparecen, se empujan hacia la sombra, donde continúan existiendo e influyéndonos por debajo del umbral de la conciencia. Aquí radica la idea crucial. La sombra no solo contiene cualidades negativas, sino también nuestras energías más vitales y creativas. Cuando desautorizamos partes de nosotros, perdemos acceso a sus expresiones potencialmente positivas. La relación entre la sombra y el autosabotaje es directa y poderosa. Cuando un contenido importante de la sombra permanece sin reconocer, tiende a surgir de formas distorsionadas, a menudo destructivas. Por ejemplo, si has desautorizado tu ira, podrías volverte pasivo-agresivo o sentir un cansancio misterioso ante ciertas personas. Si has reprimido tu ambición, podrías socavar inconscientemente el éxito de los demás mientras evitas perseguir el tuyo propio. Si has negado tu necesidad de conexión, podrías crear drama en las relaciones justo cuando se vuelve posible la intimidad genuina. En la vida diaria, también proyectamos nuestro material de sombra en los demás, viendo en ellos las cualidades que hemos rechazado en nosotros mismos. La persona que más te irrita a menudo carga con una proyección de tu propia sombra. Como dijo Jung, todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. El niño interior herido y los complejos estrechamente relacionados con la sombra está lo que los junguianos modernos llaman el niño interior herido, aquellas partes de nosotros que llevan dolor no resuelto de experiencias tempranas. Jung reconoció que las heridas de la infancia generan lo que llamó complejos, conjuntos de pensamientos y sentimientos cargados emocionalmente que pueden desencadenarse en situaciones presentes. Estos complejos suelen formar el núcleo de nuestros patrones de autosabotaje. Considera lo que la psicología llama compulsión de repetición, nuestra tendencia inconsciente a recrear situaciones dolorosas del pasado. Desde la perspectiva junguiana, esto no es simplemente masoquismo, sino el intento de la psique de dominar lo que antes nos abrumó, para resolver finalmente lo que quedó sin resolver. Si, por ejemplo, sufriste abandono en la infancia, podrías crear inconscientemente situaciones en las que las relaciones terminen, no porque quieras estar solo, sino porque tu psique intenta resolver esa herida original teniendo control sobre la experiencia de abandono. Los complejos parentales juegan aquí un papel particularmente poderoso. Si tu padre fue muy crítico, podrías interiorizar un crítico interno que sabotea tus logros. Si tu madre era emocionalmente distante, quizá te cueste recibir afecto incluso cuando se te ofrece abiertamente. Lo que hace que estos patrones persistan es que originalmente se desarrollaron como estrategias de supervivencia. El niño que aprendió a ocultar sus sentimientos auténticos para evitar el rechazo hacía lo necesario en ese entorno. El problema surge cuando estas estrategias continúan mucho después de que dejen de ser necesarias, socavando justamente lo que ahora queremos conscientemente. Como dijo Jung, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo llegar a ser. Pero esa lección exige tomar conciencia de cómo nuestro pasado sigue dando forma a nuestro presente. El autosabotaje como mecanismo autorregulador. Uno de los aportes más revolucionarios de Jung fue entender la psique como un sistema autorregulador que busca de manera natural la totalidad y el equilibrio. Desde esta perspectiva, el autosabotaje no es simplemente una disfunción, a menudo cumple una función teleológica, es decir, tiene un propósito, aunque no sea evidente para nuestra mente consciente. Cuando experimentamos autosabotaje, podría ser el intento de la psique de mantener el equilibrio psicológico. Si un aspecto de nuestra personalidad se vuelve demasiado dominante o rígido, otra parte podría emerger para crear equilibrio. Un adicto al trabajo, workaholic, podría de repente sentir una necesidad irresistible de abandonar sus responsabilidades, no porque sea perezoso,
sino porque su psique exige el equilibrio que su mente consciente ha estado negando. El autosabotaje también puede funcionar como protección contra la inflación del ego. Cuando nos identificamos demasiado con el éxito, los logros o una imagen particular de nosotros mismos, la sombra puede surgir para humillarnos, para recordarnos nuestra totalidad, que abarca tanto la luz como la sombra. A veces, el autosabotaje nos obliga a integrar aspectos desautorizados de nosotros mismos que son necesarios para nuestro crecimiento. Por ejemplo, la persona que ha construido su identidad en torno a ser necesaria para los demás podría sabotear su papel de cuidador, creando espacio para descubrir quién es más allá de esa función. Jung llamó a este principio en antiodromia, la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto, especialmente cuando se llevan a los extremos. Si te inclinas demasiado hacia un lado, la psique creará un movimiento compensatorio en la otra dirección. Cuanto más reprimas algo esencial, con más fuerza terminará emergiendo. Esta comprensión transforma la forma en que vemos nuestros patrones autodestructivos. No son solo obstáculos que superar, sino posibles mensajes significativos de partes de nosotros que buscan integrarse. La individuación y el miedo a la transformación. En el corazón de la psicología de Jung se encuentra el concepto de individuación, el proceso de desarrollo psicológico a lo largo de la vida hacia la totalidad, la integración y la autorrealización. El autosabotaje, en su sentido más profundo, puede entenderse como resistencia a este proceso de individuación. Mientras conscientemente deseamos crecer, partes de nosotros temen la transformación que ello implica. Como observó Jung, no hay toma de conciencia sin dolor. Esto revela una paradoja profunda. Podríamos temer convertirnos en quienes realmente somos más de lo que tememos fracasar. El verdadero crecimiento a menudo requiere abandonar conceptos familiares de nosotros mismos, patrones relacionales y mecanismos de defensa que, aunque limitantes, nos dan una sensación de seguridad e identidad. El ego, nuestra sensación consciente de yo, se defiende de forma natural contra el cambio, incluso el positivo, porque representa una especie de muerte psicológica del antiguo yo. Cuanto más significativa sea la posibilidad de crecimiento, mayor suele ser la resistencia. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Nuestro autosabotaje puede reflejar este terror, el miedo a reclamar todo nuestro potencial y responsabilidad. También señaló que la gente hará cualquier cosa, por más absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Sin embargo, Jung también observó que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Esta tensión entre nuestro anhelo de autenticidad y nuestro miedo a la transformación está en el centro de muchos patrones de autosabotaje. Reconocer y entender tus patrones e identificar las formas específicas en que te autosaboteas es el primer paso esencial hacia la transformación. Jung creía que los sueños brindan una ventana especial al contenido de la sombra. Presta atención a temas oníricos recurrentes, especialmente aquellos que involucran persecuciones, perder algo importante o no estar preparado, pues suelen reflejar conflictos inconscientes en torno a tus metas. Otra técnica junguiana es la imaginación activa, una forma de ensoñación dirigida en la que dialogas con distintos aspectos de ti mismo. Intenta imaginar tu comportamiento autodestructivo como un personaje o entidad con voz y perspectiva propias. ¿Qué diría acerca de su propósito en tu vida? ¿Qué teme que suceda si dejará de interferir? Las señales de que estás proyectando contenido de la sombra incluyen reacciones emocionales muy intensas que parecen desproporcionadas a la situación, conflictos constantes con el mismo tipo de personas o criticar a otros por cualidades que niegas en ti. Es fundamental la autorreflexión honesta. Pregúntate, ¿qué patrones se repiten constantemente en mi vida? ¿En qué momentos suelen estropearse las cosas? ¿Qué me enseñaron que era inaceptable de mí durante mi infancia? ¿Qué aspectos de los demás provocan en mis reacciones intensas? Considera estos ejercicios de diario para el trabajo con la sombra. Cuando me he sentido más avergonzado de mí mismo y qué cualidades estaba expresando. ¿Qué rasgos detesto con más fuerza en los demás? ¿Qué aspectos de mí intento ocultar o controlar con más insistencia? ¿Qué temo que la gente rechace de mí si de verdad me conociera? ¿Cuándo y cómo me autosaboteo con mayor frecuencia? Recuerda la idea de Jung: todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Tus reacciones más fuertes a menudo señalan directamente tu material de sombra. Superar el autosabotaje a través de la integración de la sombra. La propuesta de Jung para superar el autosabotaje no consistía en eliminar la sombra, sino en integrarla, desarrollando una relación consciente con estos aspectos desautorizados de nuestro ser. Esta distinción es crucial, entre represión y contención consciente. La represión empuja el contenido no deseado más profundamente al inconsciente, donde adquiere fuerza y se manifiesta de formas distorsionadas.
La contención consciente reconoce esos aspectos y elige cómo expresarlos de manera constructiva. Existen varias técnicas prácticas para la integración de la sombra. Análisis de sueños. Registra y reflexiona sobre tus sueños, buscando figuras de sombra y aspectos de ti mismo que has desautorizado. Presta especial atención a personajes que evocan emociones intensas o representan cualidades opuestas a tu identidad consciente. Imaginación activa, como se mencionó. Crea un diálogo con el contenido inconsciente a través de la escritura, el arte o la meditación. Dale voz a diferentes partes de ti y cultiva una relación con ellas. Comprensión simbólica. Observa tus conductas autodestructivas como comunicaciones simbólicas en lugar de problemas que deben eliminarse. Pregúntate qué podría estar tratando de lograr o expresar cada patrón. Expresión creativa. Integra el material de la sombra mediante el arte, la escritura, la danza u otras formas que permitan que el contenido inconsciente emerja de manera constructiva. Jung enfatizaba la importancia de desarrollar una relación continua con el inconsciente, en lugar de tratar de resolverlo de una vez por todas. Esta relación se convierte en un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, entre el ego y la sombra, que perdura a lo largo de la vida. La integración difiere radicalmente de arreglar o eliminar aspectos de la sombra. En lugar de rechazar esas partes, aprendemos a entender su propósito protector original y a encontrar expresiones más constructivas para su energía. Los impulsos agresivos que negaste podrían transformarse en una asertividad saludable. La rebeldía que reprimiste podría convertirse en creatividad. La vulnerabilidad que ocultaste podría dar paso a una conexión auténtica.